Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero honor y un placer estar aquí con todos ustedes. Siempre es bueno venir a España, desde luego por el motivo que seas tan iluminadora, tan diferente del resto de otros lados del mundo, que siempre disfruto de mis estancias. Estuve aquí el año pasado cuando di mi discurso inaugural en la Academia Europea, en una reunión celebrada en Barcelona. En aquella ocasión hablé para un público muy más amplio de diferentes procedencias. El tema era en qué medida las universidades estamos contribuyendo a la crisis económica. Ahora vamos a hablar de otro tema, la relación de Rusia y el sureste europeo. El pasear por este edificio nos recuerda que el Mediterráneo es esencial para la construcción de la identidad europea. Tenemos esa percepción al pasear y ver los recuerdos de la presencia árabe en la península ibérica. Y bueno, ahora pasando a hablar de Rusia y el sureste europeo, hablamos del Mare Nostrum para los mediterráneos, mientras que Rusia, de un modo u otro, nunca ha podido acceder al Mediterráneo, al Mare Nostrum, que siempre ha sido una preocupación histórica y sí que ha influido en la política, en la elaboración de políticas en Rusia durante más de 250 años. Era tener acceso a los mares, que en aquel momento era absolutamente necesario por motivos tecnológicos y de otra índole, y también en cuanto a una perspectiva geopolítica en aquella época. Por eso, la expansión hacia los Balcanes, dos ponentes anteriormente ya lo han mencionado y no voy a elaborar más en esto. Quizás la monarquía no tenía mucho interés en llegar a los Balcanes. Es una decisión que se toma 25 años después, cuando se decide que los otomanos no lleguen a Austria, al imperio austrohúngaro, que entonces era la piedra angular. Anatolia estaba en el medio de ningún lugar entre los kurdos, es decir, no era muy importante para ellos. Lo que les interesaba de verdad eran los Balcanes, y por eso las guerras balcanas han conformado la identidad de los turcos como nación europea. También la presencia rusa en Europa siempre ha ido a demostrar las ideologías a las que ha hecho mención el profesor Riva. Rusia ha mantenido políticas ofensivas durante décadas, y por contraste también tenemos el colapso, la caída de la revolución bolchevique. La inversión más grande que ha hecho Alemania fue la ruta de transporte hasta Helsinki, y conseguir que Rusia estuviera alejada del sureste europeo durante bastante tiempo, 70 años de exclusión desde 1920 a 1991, primero por la predominancia francesa y luego también la ocupación alemana, y más tarde, después de eso, la emergencia de otro pequeño imperio que ha sido un régimen muy opresor, en cuanto a ideologías, y llega casi hasta las líneas chinas, y eso tiene que ver con la opresión y la posición política china, y Komišlenie no fue aceptado. 1991 es el momento en el que los imperios yugoslavo y soviético se vienen abajo, y emerge una nueva situación, como hemos oído de boca de ambos ponentes esta mañana.
intenta convertirse en una superpotencia, pero emerge como región de poder y existe como potencia compensadora, equilibradora, de tamaño medio, y en palabras de Alexander Kosher, que normalmente se cita en Rusia como alguien que estaba al dictado de los intereses americanos y todavía sigue así, es que Rusia ya ha abandonado sus aventuras en Yemen del Sur, Bolivia, Cuba, diferentes partes del mundo donde no ha obtenido beneficio político en absoluto, sino que había otra motivación ideológica durante el periodo soviético que no les daba beneficio político. Por eso han decidido abandonar estos intereses. Bueno, el ponente está haciendo una cita en alemán, que está bien tener, pero no tanto. Por eso lleva una división en dos bloques. El bloque sur, más bajo, con los anteriores miembros del pequeño imperio, menos los estados bálticos, donde Rusia tiene la prerrogativa de decidir sobre cuestiones de acuerdos internos, quién debe gobernar y qué tipo de acuerdos internacionales deben suscribir, y la parte externa, la parte superior, el resto de Europa, donde Rusia no tiene un plan director bien definido para crear una serie de estados satélites. Simplemente intenta aprovechar las oportunidades de la mejor manera posible. En este contexto, el sureste asiático es un banco de pruebas. El Niederblock, el bloque sur, no es China, no es Estados Unidos, no es África, sino básicamente Europa y en torno a Europa. Para así entender bien qué es ser un poder equilibrador, si puedo calcularlo correctamente, Deng Xiaoping, no importa que es un dicho que dice, no importa el color que tenga el gato, siempre que capture al ratón. Pues se podría aplicar esta imagen. Siempre que sean nacionalistas se les apoyará y se podrá contar con inteligencia, con apoyo económico y logístico de Rusia, y sabemos que eso es así. No hay ningún secreto en la investigación en el Parlamento Europeo sobre Marine Le Pen, que está cogiendo el dinero. No hace falta que explique todos los detalles, todo el mundo lo sabe por la prensa lo que está pasando. Eso es operacionalizar lo que supone todo esto para el sureste europeo, y quiero señalar algunos países para ilustrar en qué consisten esas políticas y qué implicaciones tienen sobre el terreno. Tenemos una dimensión histórica e ideológica. En otros casos hay una dimensión geográfica, para luego llegar a la conclusión final, para intentar hacer de un pronóstico de lo que podría ocurrir en el futuro. La anexión de Crimea ha abierto un nuevo capítulo en la arquitectura europea, y no podemos actuar como si nada hubiera ocurrido. En los últimos años no teníamos cambios de fronteras, pero ahora sí, sean cuales sean los motivos y justificaciones. Si consideramos que en las guerras civiles sangrientas de Yugoslavia, como consecuencia, acabaron con las mismas fronteras, las mismas repúblicas que se crearon por Tito de una manera bastante arbitraria, como vemos en el caso de Kosovo o de Macedonia, etcétera. Lo que nunca tuvimos antes, hemos tenido cambios, pero no modificaciones en las fronteras. La frontera entre Eslovaquia y Chequia es la misma que la frontera histórica que ha habido siempre. La frontera entre Bielorrusia y Ucrania, o la frontera entre Serbia y Montenegro, es la tradicional, la histórica, no ha cambiado. Y en cuanto al caso de Crimea supone la inauguración de un nuevo capítulo en el devenir europeo. Y
se ha iniciado un nuevo capítulo en la historia, como digo. En este contexto, he de decir que el sureste de Europa es pequeño, pero sí que desempeña un rol importante para la política Rusia. En primer lugar, quiero decir que Turquía es un país que tradicionalmente ha sido competidor de Rusia, no sobre todo no en el sureste de Europa, sino en Asia Central. Podemos hacer referencias a la historia para conseguir que Rusia estuviera fuera dentro del Imperio Otomano, y su presencia en Asia Central. La característica fundamental, y no se ha entendido bien fuera de la región, es que tenemos un gran número de naciones que hablan turco con identidades muy bien marcadas, parecido, digamos, a la Commonwealth británica, que no comparten no solo la lengua. Suiza siempre ha formado parte del gran imperio germánico. Y bueno, pues se puede decir que hablan el mismo idioma, aunque no en realidad. Los turcoparlantes en Asia Central constituyen una enorme oportunidad para Turquía. Y siempre que tengamos una emergencia de esa idea de que Turquía no es un poder europeo, sino un puente entre Oriente y Occidente, pues bueno, habrá que tener en cuenta todo esto. Habría que ver entrevistas en Euronews que se habla de representantes de las anteriores repúblicas soviéticas. Las entrevistas no se hacen en ruso sino en turco, lo cual es un signo de los nuevos tiempos. Turquía no solo es un país ambicioso, sino que se ha convertido en una economía muy importante, esencial en Europa, donde tienen un crecimiento del PIB de más del 50% en las últimas décadas y, bueno, han evolucionado de manera importante. 77 millones de habitantes, como digo, es un actor muy importante, una economía determinante que está aumentando su influencia en Europa y también supone una alternativa a los sistemas como los de Gaddafi, sistemas autoritarios, etcétera, en el Magreb, y, como digo, han europeizado su economía, pese a ser un país islámico. Y luego tenemos Erdogan, el componente Erdogan es un líder carismático, que ya no ve la función de Turquía como parte de la Unión Europea, al menos en un horizonte de una década. Es una región de poder que coopere, que influye también con Rusia, con Asia Central. La conexión de la energía ya se ha mencionado hoy, no voy a dar más detalles. Y también poner las cosas en orden en Oriente Medio, Gaza, Siria. Turquía tiene mucho que decir ahí para decidir si se va a crear un Estado kurdo o no. Quiero mencionar que Turquía va a desempeñar una función decisiva no solo para Rusia, sino también para OTAN y la Unión Europea, mucho más importante de lo que hubiéramos podido prever. Otro socio de Rusia, además de Turquía, siempre ha habido una relación de competencia por influencias económicas, militares, etcétera. En el caso de Grecia, quizás este sea el segundo socio más importante. Grecia ha sido un aliado tradicional por los motivos que ha mencionado el primer panelista, el primer ponente, la religión ortodoxa, etcétera. Y desde la resurrección de la idea del Estado griego en 1821, con el apoyo de los franceses, Rusia siempre ha instrumentalizado ese conflicto y ha apoyado a los griegos. Grecia es un país que incluso en la actualidad tienen recuerdos muy profundos de la guerra civil.
Solo quiero ser muy breve en esto. Si vamos a cualquier aldea, cualquier pueblo, tienen el pub verde y para los conservadores y el azul para los socialistas en cada pueblo. No puedes ir a ambos, tienes que decidir, y si vas a uno tienes que ir a ese siempre. Es una sociedad muy extendida, muy dividida, y siempre lo ha sido. La izquierda en Grecia, en la mayoría de los casos, casi siempre, aunque esto sería tema de una charla de por sí, durante mucho tiempo han sido nacionalista y anti-europea, y este recuerdo se ha revivido con la coalición Syriza, que está en el poder, que va desde la izquierda extremista a la izquierda moderada, e engloba toda una serie de movimientos, y estamos viendo reacciones de Tsipras en cómo está llevando a cabo sus negociaciones, y bueno, ha sido un alivio para Grecia, pero ese ha sido su principal objetivo. Y cómo se está acercando a Rusia. Está jugando con Grecia. Dicen, bueno, tenemos una alternativa, alguien que pueda pagar con facilidad parte de nuestra deuda, pero lo importante sería preguntarse a cambio de qué conseguirían eso. Y como digo, para Rusia esto supone una ocasión de oro, como ocurrió en el pasado en otros casos, en 1945 y 1990. Tercer país que quisiera mencionar es Chipre. Chipre es un país importante, no se habla mucho de él y no se considera, porque solo cuando miramos un mapa, cuando tenemos un mapa delante, vemos que es una pequeña isla, no está alejada de Turquía, y como ven está todavía localizada estratégicamente también en relación con el Mediterráneo, y uno de los 4 poderes que, bueno, se habló de la neutralidad de Chipre y esta idea de la colonización en 1974, que llevó a la división de la isla que tenemos todavía. Rusia ha estado allí sin estar realmente, lo cual es muy importante. Y Rusia sigue presente en Chipre. Cualquier persona que vaya a un restaurante Chipre encontrará las cartas en griego, quizás en alemán o en italiano, pero desde luego siempre lo encontrará en ruso. Siempre ha habido una vida intensa, cultural también. Podemos ver estadísticas de flujos de capitales. Chipre siempre ha sido uno de los principales inversores en Rusia, para Rusia. Lo cual, sí, los flujos de inversiones rusos van y vuelven de vuelta para mantener esa relación, digamos, vida, y se ha legislado sobre flujos de inversión extranjera directa en Rusia para contemplar. Y cuando el sistema bancario chipriota se vino abajo, colapsó, hubo mucho dinero que se congeló, muchos fondos que se perdieron, y eso le influyó mucho en Rusia. Y un pequeño país ha hecho una gran historia en este caso. Lo bello es bonito también, podemos decir, pero hay pequeños. La OTAN también ha estado presente en el país. Otro ejemplo que quiero dar es el de Serbia, que tradicionalmente ha sido un aliado, ha sido instrumental a la hora de revivir las ideas del Estado serbio en 1881, etcétera. Y gran parte de la historia se ha escrito en esta línea, y saltamos a los 90 del siglo pasado. Tito, por supuesto, siempre fue un antagonista de Stalin y de la Unión Soviética, porque tenía una conciencia de su propio poder, que había creado su propio pequeño imperio. Milosevic, sobre todo,
en el periodo post-1994 toda esa relación, esa liaison se ha revivido. La política exterior rusa no calculó bien la voluntad de Occidente de intervenir. No estoy culpando a nadie, no. Hace 20 años publiqué un artículo y dije que la OTAN iba a intervenir y tendríamos esa contradicción en cuanto a intervención humanitaria, etcétera. Así es como sucedió, como ocurrió, y supuso una debacle enorme para la política exterior rusa, aunque en el caso de Serbia la presencia continua de Rusia, política, militar y económicamente, es claramente demostrable, y dentro de la élite rusa vemos que está dividida, como en muchos otros casos, Rumanía, Turquía. Hay una escisión entre aquellos que tienen una mentalidad más occidental y aquellos que no. Unos son más eslavistas y otros más occidentalizados. En Serbia es manifiesto, es patente que existe una parte occidentalizadora y también una parte de la élite que está en contra de la occidentalización, al menos con dos facciones o incluso más. Lo que intento explicar es que esto permite a Rusia estar presente simbólicamente en muchos casos y a través de Serbia está presente en todos los debates subyacentes sobre Europa, la ampliación de la Unión Europea, las políticas en los Balcanes occidentales, hasta qué punto se podría ampliar y extender Europa. Estos son temas que merecerían una jornada de por sí, cada uno de ellos. Solo quiero apuntarlos, esbozarlos. Y bueno, son temas en los que Rusia puede tener una importancia decisiva. ¿Cuáles son los pronósticos para el futuro? ¿Qué previsiones podemos hacer? Ni qué decir tiene, ha habido un cambio. Este cambio de fronteras, como he dicho antes, ha abierto un nuevo capítulo en la historia de Europa. Las elecciones locales tras la ocupación extranjera, pues se tienen que tomar como lo que son, que no indican nada, pero era solamente por propaganda, se hizo por propaganda. En Crimea, la élite en el gobierno obtuvo menos del 5% de los votos. También se hicieron elecciones similares bajo gobierno ucraniano. Simplemente soy un observador, no quiero decir nada más, simplemente que se ha abierto un nuevo capítulo en la historia europea. Y intento implicar qué supone todo esto para las políticas rusas en el sureste de Europa, no en el resto de Europa, que también sería interesante, solamente para el sureste. Creo que se pueden hacer 4 comentarios principales. El primero es que el sureste europeo sigue siendo una parte de Europa en la que Rusia tiene objetivos estratégicos, pero estos objetivos son bastante generalistas, tácticos, por así decirlo, pero no quieren crear alianzas o zonas de amortiguación, etcétera, como ha sido en el caso en el siglo XIX, como fue el caso en el siglo XIX o durante la Unión Soviética. Eso significa que no hay un plan maestro, plan director de crear alianzas estratégicas con Serbia contra quien sea. Bulgaria, etcétera, todo depende de si estamos vendiendo, comprando, si tenemos intereses directos o no. Mijael habló de las centrales nucleares. Hay diferentes influencias políticas, cómo la Unión Europea influye y cómo hay un equilibrio de poderes internos y externos, y se ven a través de los movimientos ambientalistas, medioambientales. La historia es que nos dice que no se puede encontrar ninguna respuesta sencilla y hay muchos intereses en juego. Y eso lo dice la decisión húngara de crear centrales nucleares con tecnología rusa, financiadas en un 80% por bancos rusos. Sin un plan director se pueden conseguir cosas importantes, y crear una central húngara es un paso adelante importante, una victoria relevante para el presidente Putin, etc. Segundo aspecto, Rusia tiene
una capacidad que no deberíamos dejar de lado. Rusia sigue siendo uno de los poderes, potencias militares del globo, en todo el globo, en todo el planeta. Quieren bueno, sus aspiraciones aeroespaciales están ahí y bueno, les impresiona Telanovo, etcétera. O sea que en cuanto a poder militar hay que tener en cuenta teniendo en cuenta diferencias con los chinos también. Tercer aspecto, teniendo en cuenta los acontecimientos de los últimos años, esto es una observación, no una evaluación. Hay que tener en cuenta la emergencia de la parte anti-europea, desde Italia hasta Francia, Grecia. Tenemos representantes importantes, movimientos anti-europeos, en Hungría también, y eso, bueno, veremos qué ocurre, cómo avanzan. Y qué tiene Rusia que decir aquí. Y eso podría ser una forma eficaz de gastar el dinero de los contribuyentes rusos, aliarse quizás con Le Pen, etcétera, y sobre todo tener una voz en el Parlamento Europeo e influir allí. Es una forma de llevar estrategias defensivas o semi-ofensivas, y creo que sí que se está aumentando las ambiciones rusas durante el segundo o tercera presidencia de Putin. Tenemos este retorno al trío tradicional de legitimación de los poderes rusos. Estos tres representantes que popularizan esas aspiraciones de convertirse en un poder importante, lo que tiene connotaciones especiales en Rusia. Se entiende como un gran poder y eso tiene una significación. La identidad rusa se ha construido y reconstruido en gran medida en función de sus acciones de política exterior, lo cual es poco común. No sé si esa teoría están de acuerdo, es precisamente lo contrario, aunque sí que es decir que puede ser útil, y creo que sí que mantendrá su preeminencia, y creo que su política exterior habla en favor de ello. Como conclusión quiero decir que eso no significa que estoy diciendo no acepten que Rusia equivale a la Unión Soviética. El profesor River ya ha explicado muchos detalles. Quiero decir que estoy de acuerdo. Hay que tener en cuenta que Rusia es un país donde el PIB per cápita es el 3.000 euros, lo cual es 13.000, que es una cuarta parte de lo que es la Unión Europea. Y bueno, tenemos que ver que Cariz toma el conflicto actual con Ucrania, que va a afectar a la economía rusa y toda la fuga de capitales que continúa. No hemos olvidar que el 7-8% del PIB ruso está abandonando el país, está pasando. Son cantidades de dinero enormes, ingentes, que están abandonando el país, que es proporcional a las exportaciones. No proporcionalmente, no en términos absolutos, pero es muy importante, lo cual plantea un límite hasta dónde puede llegar Rusia. Entonces espero una continuación seguirá jugando el papel del tipo malo, digamos, de la película, que siempre está exigiendo, aunque nunca desaparece de la escena con las manos vacías, siempre se quiere llevar algo.